La media aritmética es una medida de tendencia central. Es una estadística muy utilizado en todo análisis de datos y sus grandes aportes a las áreas del conocimiento se pueden aplicar en la empresa, se puede aplicar en las áreas económicas, en la salud, en las ciencias sociales, en las humanidades y por supuesto en lo que es la parte de las ingenierías. La denominación de media aritmética proviene de una progresión aritmética que simplemente es el dato central de dicha progresión. Es por esa razón que se la denomina como media aritmética. También se la conoce como promedio o simplemente como media. En términos de cálculo, no es nada complejo, es simplemente sumar todos los valores de la serie y posteriormente dividirlo entre el total de datos. Notación matemática a utilizar: X barra. Esto es una notación estándar que lo podéis encontrar en muchos libros de estadística. Para el caso de una distribución de frecuencias por intervalos, la fórmula tiene una cierta variación donde el valor de X y este valor de X se obtiene sumando los límites inferiores y superiores del intervalo y posteriormente lo dividimos entre 2. Este valor X lo multiplicamos por su frecuencia y esas multiplicaciones sumamos y el resultado de toda esta sumatoria lo dividimos entre el total de datos. Entonces ahí tenemos la fórmula para poder calcular la media aritmética cuando los datos están tabulados en una distribución por intervalos. En la lámina podéis ver un ejemplo donde se observan las edades de 12 personas. Vean que el orden de recopilar los datos está en función de la ocurrencia, no es necesario ordenarlos, porque en términos de sumatoria una de las propiedades es la conmutatividad. Y para ello, para calcular la media aritmética, simplemente sumar desde el valor 25 más 18, el siguiente valor más 22 y así sucesivamente hasta 25, y toda esa sumatoria de valores es correspondiente igual a 276. Y finalmente dividimos entre el valor 12. Esa operación sale 23. En términos de interpretación, acá podemos indicar que estas 12 personas tienen un promedio de 23 años. Otra manera de poder calcular la media aritmética es multiplicando por sus frecuencias. Es posible también elaborar una tablita de frecuencias. Para tal efecto, desde este conjunto de datos podemos identificar el dato mínimo, y el dato mínimo es 18. Entonces en una tabla de frecuencias colocamos 18, el siguiente valor 20, el siguiente valor 22, se está ordenando de forma ascendente, 24, el siguiente valor 25 y el último valor diferente 32. De al lado derecho podemos contar cuántas veces repite el dato 18. Si observamos
los datos que están en el recuadro azul. El 18 se repite 2 veces, el 20 también 2 veces, el 22 2 veces, el 24 solo existe un dato, el 25 4 y finalmente el 32 1. Posteriormente multiplicamos el 18 por 2, 36, 20 por 2, 40, 22 por 2, 44, acá se mantiene 24, 25 por 4, 100 y finalmente se mantiene 32. La suma de todos estos valores multiplicados por sus frecuencias es igual a 276. Y este valor 276 lo dividimos entre 12, obtenemos 23. Veamos otro ejemplo. Cuando los datos están tabulados en una distribución de frecuencias por intervalos. Acá tenemos la variable tiempo de espera, la unidad de medida minutos, y en la primera columnita están los intervalos y en la segunda columna están las frecuencias. ¿Qué nos dice el primer intervalo? Menores a 5 minutos. Esperaron 27 clientes, entre 5 y menores que 10 minutos, 30 clientes, entre 10 y menores que 15 minutos, esperaron 13 clientes, entre 15 y menores que 20 minutos, esperaron 5, entre 20 y menores que 25, esperaron 3 clientes, y finalmente entre 25 y menores que 30 minutos, esperaron 2. Entonces, a partir de esta información, nos está pidiendo calcular la media aritmética. Para calcular la media aritmética utilizamos la fórmula que está acá. Primeramente debemos calcular los valores de x. Para ello simplemente es utilizar esta fórmula que implica sumar los límites inferiores más el límite superior y dividir entre 2. Entonces, para el primer intervalo, de menor a 5, el límite inferior en este caso es 0. 0 más 5, 5, y 5 dividido entre 2, el resultado es 2.5. Para el siguiente intervalo, 5 más 10, 15, entre 2, 7.5. Y de manera similar se hacen para los demás intervalos. Realmente 25 más 30, dicho resultado dividido entre 2, el resultado de ese intervalo es 27.5. Bueno, estos valores que acabamos de calcular son los centros de los intervalos, o también punto medio, o generalmente otros libros lo llaman como marca de clase. Bueno, vamos a utilizar en esta exposición de manera distinta como centro del intervalo. A la izquierda de la lámina podéis ver todos los resultados auxiliares que acabamos de realizar. Entonces, la multiplicación de x sub phi por su frecuencia lo podemos resolver en la última columna de la tablita. Entonces, al punto medio, que es 2.5, lo multiplicamos por su frecuencia, 27, y ese resultado sale 67.5. Para el segundo intervalo, 7.5 multiplicado por 30, 225, y 12.5 multiplicado por 13, 162.5, 17.5 multiplicado por 5, 87.5, 22.5 multiplicado por 3, 67.5, y finalmente para el último intervalo, 27.5 multiplicado por 2, 55. Y la suma de la multiplicación de x por su frecuencia es simplemente 665.
Esto tiene interpretación. El tiempo de espera de estos 80 clientes es 665 minutos. Y este valor de 665 dividido entre 80 es la media aritmética.